Muy bonita noche, bienvenidos todos a este webinar que hacemos con todo cariño en conjunto con LASRA México. Bienvenidos a quienes están también viéndonos desde algún país en Latinoamérica. Muchísimas gracias por conectarse y escucharnos el día de hoy. Tenemos dos invitadas maravillosas que estarán con nosotros, una desde San Luis Potosí y otra desde Ciudad de México. Y la coordinación también de la doctora Arely Torres, que nos acompañará aquí en las instalaciones de Academia Esculap en unos minutos. Y bueno, por favor, acuérdense, ayúdenos, teniendo su cámara y micrófono apagados, de tal manera que nuestras profesoras de hoy puedan exponer con toda tranquilidad y compartir con ustedes su conocimiento. Esta noche nos acompaña aquí en el estudio de Academia Esculap la doctora Maritza María Elena Hermosillo Franco. Ella estudió un diplomado en anestesia regional de plexo braquial y accesos vasculares. También tiene un curso de alta especialidad en anestesia regional. Y orgullosamente ella es fundadora del grupo ESONAR, Educación, Sonoanatomía y Anestesia Regional. También es miembro de LASRA México. Y la doctora Gloria Fabiola Álvarez Orenday. Ella estudió el curso de alta especialidad en anestesia regional. También es miembro fundador de SONAR y miembro de anestesia regional en el estado de San Luis Potosí. Muchísimos saludos a todos los que están conectados desde ese bello estado. Y bueno, para iniciar el día de hoy, por favor, le pido a la doctora Maritza que nos haga el favor de prender su cámara para escucharla e iniciar la ponencia del día de hoy. Hola, buenas noches. Primero que nada, agradecer la hermosa bienvenida que nos dio la maestra Verónica. Y bueno, primero agradecer a la doctora Arely Torres, a la doctora Sandra Gaspar, a Esculap Academy por tenernos aquí junto con Fabi, teniendo pues un webinar el día de hoy que espero que sea de gusto para todos ustedes y todos nos podamos llevar un excelente y maravilloso sabor de boca aprendiendo muchísimo el día de hoy. ¿Sí? Entonces vamos a arrancar hablando de los pros y contras de adyuvantes en anestesia regional. Como ya lo dijeron, soy Maritza María Elena Hermosillo Franco. Me pueden decir Maritza, no tengo ningún tema, se los agradezco infinito. Y bueno, entonces, primero vamos a iniciar con una breve introducción. Sabemos que la cirugía es una agresión en el ámbito en el que lo encontremos. Los pacientes se van a encontrar con una respuesta inflamatoria alterada en el momento que exista una incisión quirúrgica. Entonces, un control del dolor para disminuir la mortalidad o morbilidad de los pacientes es extremadamente importante y la satisfacción que pueda llegar o no a tener el paciente va a ser directamente proporcional con el manejo del dolor posoperatorio inmediato. También la eficacia y la satisfacción y la calidad de atención en salubridad se va a dar sobre todo por el control del dolor en un posoperatorio. El bloqueo de nervio periférico, que es lo que nos atañe el día de hoy, pues es parte de la anestesia multimodal, como ya lo sabemos desde hace muchos años, y ahora se encuentra en parte de la base de esta gran pirámide que nos ayuda en la anestesia multimodal. Se dice mucho que si necesitamos poner dosis única o utilizamos un bloqueo continuo, sea mejor para ello. Bueno, esto va a depender de las instancias de la cirugía, los comórbidos de nuestros pacientes y las características particulares de cada uno de ellos, pero hablaremos un poquito dentro de la charla. El dolor rebote es algo que tenemos que tener en cuenta y siempre tenerlo presente cuando hacemos un bloqueo en anestesia regional. ¿Qué es el dolor rebote? Pues primero lo vamos a definir, porque es un dolor neuropático tras un incremento de la excitabilidad y nocicepción con una hiperactividad en las fibras tipo C. Esto nos da una sensibilidad central con hiperalgesia y alodinia.
¿Qué va a pasar? Lo vamos a encontrar presente en el 50% de nuestros pacientes, sobre todo pacientes que sean femeninos, pacientes jóvenes, pacientes que sean intervenidos para cirugías de miembro superior. Esos son los factores independientes para desarrollarlos. Entre los factores dependientes se ha visto que el único factor dependiente que puede interrumpir la aparición de este dolor rebote será el uso o no de la dexametasona. Entonces, volvemos a que el dolor rebote es un dolor de inicio dramático y abrupto. El paciente puede estar en reposo o puede estar haciendo alguna actividad. El ENA se caracteriza por ser de 7 hacia arriba. Tendrá que durar por lo menos 2 horas y puede ir desde 4 hasta 6 horas para poderlo rebote. El periodo ventana y lo tendremos que esperar entre las primeras 12 y 24 horas. Y vamos a recordar que la cirugía de trauma y ortopedia nos aumenta hasta 6.5 el riesgo de presentar este tipo de dolor. Entonces es importantísimo que nosotros aprendamos a manejar anestesia regional y aprendamos a minimizar este riesgo de dolor rebote. Primero que nada, no asustarnos porque el hecho de que nuestro paciente presente dolor rebote no va a tener un impacto directo en la recuperación de nuestro paciente, obviamente sí en la satisfacción de este mismo. Primero, la identificación de los pacientes y prevenir este tipo de dolor en cirugías que sabemos que son cirugías cruentas, sobre todo de trauma y ortopedia, de miembro superior o miembro inferior. Se menciona que si son cirugías de tejidos blandos es muy poco probable que tengamos este tipo de dolor. Pero ¿qué vamos a hacer? También hay que educar al paciente. Luego puede pasar que ponemos un bloqueo en anestesia regional, le decimos a nuestro paciente que es para que no le duela, pero a las 12 horas está en el grito de dolor porque llegó este tipo de dolor y él no sabía que podía llegar. Y esto va a ser muy estresante para el paciente, entonces hay que hablar con ellos y decirles que tienen medicamentos ya indicados para la analgesia multimodal que le estamos dando y vamos a agregar medicamentos, pueden ser opioides, a las 12, entre las 12 y las 24 horas que nos estén ayudando a minimizar esta pauta de la elevación del dolor causada por el dolor rebote. ¿Qué podemos hacer entonces para minimizar este tipo de problemas? Primero, lo primero que podemos pensar es aumentar la dosis de nuestro anestésico local y el volumen que vamos a utilizar. Pero ya sabemos que esto es un riesgo muy alto, ya que vamos a aumentar el riesgo de intoxicación por anestésicos locales y no es lo que queremos definitivamente. El catéter continuo parece ser una gran herramienta, lo podemos utilizar, es lo que más nos ha definido en los metaanálisis, que nos va a ayudar con el dolor agudo postoperatorio que podemos prever que va a durar hasta 48 a 72 horas. Sin embargo, este tipo de procedimiento tiene un riesgo de falla del 30 al 50%. Esto por rupturas del catéter, por errores a la inserción de este mismo o incluso por la falta de capacitación hacia hacerlo. Se pueden requerir incluso 2 operadores para realizarlo. Y poco se ha comparado, o no, más bien no se ha comparado el uso de catéter continuo con anestesia regional, con bloqueo periférico, aunando o agregando adyuvantes dentro de anestesia regional, y esta es un área prometedora. Los anestésicos locales liposomales, pues sabemos que son vesículas liposomales que nos van a permitir la concentración de nuestro anestésico local por tener micras de 0.02 a 0.04 y nos van a dar una liberación muy lenta del fármaco. Esto parece muy prometedor, sin embargo no tenemos los registros que deben de existir en todo el mundo, solamente se puede utilizar por ahora en Estados Unidos, no hay registro en Europa, y existe un riesgo de la liberación de metabolitos que puedan ser riesgosos para el ser humano a la hora de la descomposición del liposoma cuando termina de integrar el anestésico local. Lo que nos queda, por ende, que nos atañe el día de hoy, es el uso de adyuvantes. ¿Por qué vamos a elegir un adyuvante? Primero queremos incrementar la duración de nuestro bloqueo. Si va a durar de 12 a 24 horas, queremos que dure un poco más, por lo menos 2 horas más, de prolongar una analgesia que sea adecuada. Queremos un despertar suave en nuestros pacientes cuando utilizamos los coadyuvantes. Podemos llegar a disminuir el delirio, esto sobre todo por el adecuado manejo del dolor en el adulto mayor. Y queremos que las cirugías ambulatorias se manejen con un adecuado confort a nuestro paciente, que tenga un confort inmediato, que pueda
ingerir alimento, tenga tolerancia a la vía oral y si es necesaria su alta temprana, esta no falle por una reincorporación del paciente al área hospitalaria para un manejo del dolor agudo postoperatorio. Características que tiene que tener un adyuvante. Primero, tener evidencia científica, suficiente conocimiento del mecanismo de acción. Necesitamos que los efectos adversos que pueda tener este adyuvante sean tolerables al hecho de poner un anestésico local en bloqueo periférico solo. Importantísimo, utilizar solo fármacos que se encuentren en preparación libre, ya que son estos vehículos que contienen a veces los fármacos los que pueden aumentar la toxicidad o más bien el riesgo a anafilaxia en nuestros pacientes. La seguridad siempre ante todo para nuestro paciente. La duración de la analgesia del adyuvante deberá de ir de 20 a 50% aumentada versus el anestésico local solo. Ya lo veíamos previamente que por lo menos 2 horas más de analgesia nos tendrá que dar y siempre que podamos minimizar el uso de opioides. Entre los adyuvantes más estudiados en anestesia regional tenemos buprenorfina, dexametasona, dexmedetomidina, magnesio actualmente, clonidina y adrenalina. La buprenorfina nos puede dar hasta 518 minutos de analgesia y podemos ver cómo la adrenalina solo nos dará 66 minutos. Tenemos algunos efectos adversos. Esta tabla nada más es un resumen de lo que iremos viendo poco a poco y pues vamos a empezar entonces. La adrenalina entonces nos va a dar una vasoconstricción localizada, lo que ya sabemos que esto va a provocar una liberación lenta del anestésico local porque se va a concentrar más tiempo en la zona en la que lo depositamos. Por una activación de receptores alfa-1 se dice que disminuye el riesgo a LAST. Tendremos que colocar únicamente de 2.5, no máximo a 5 microgramos por mililitro dentro de la preparación que hagamos para la inyección perineural, pero nos va a aumentar un riesgo a neurotoxicidad y miotoxicidad en muchos casos. Lo mencionan como un marcador de inyección y por eso quedamos con signo de interrogación si disminuye el riesgo a LAST. Actualmente, con el uso de ultrasonido, la visión directa que tenemos de nuestros espacios, tenemos el uso del Doppler color, podemos ver vasos sanguíneos y la punción de nuestra aguja en tiempo real y dentro de plano nos van a minimizar estos riesgos. No significa que no nos pueda ocurrir, por supuesto que sí, sin embargo, este riesgo ya lo disminuimos por el solo empleo del ultrasonido. La clonidina sabemos que es un agonista parcial de los receptores alfa-2 que se encuentran en su mayoría en el asta dorsal y en el locus coeruleus. La inyección perineural nos va a producir hiperpolarización de las fibras A y fibras C y se va a unir a canales nucleótidos activados por voltaje. Esto va a pasar en la mayoría de nuestros adyuvantes. Los metaanálisis nos dicen que la dosis que vamos a estar utilizando es de 150 microgramos, es lo que más se ha estudiado, pero los rangos son de 30 a 300. Nos va a dar un bloqueo sensitivo y un bloqueo motor, pero va a depender muchísimo del anestésico local que estemos utilizando. Si es un anestésico local de acción intermedia, hablemos de prilocaína, lidocaína, nos va a aumentar hasta 200 minutos. Y un anestésico local de larga duración nos dará por lo menos 152 minutos. Entonces, la clonidina sabemos que también sus efectos adversos pueden ser bastante graves para algunos pacientes, como hipotensión, sedación, bradicardia, e incluso se menciona la hipotensión ortostática, así como el desmayo en el primer día del postoperatorio. Su poca o ausencia de mejoría en el bloqueo y la alta incidencia de efectos adversos van a limitar el empleo de este mismo, aunque histológicamente no se había visto o no se ha llegado a notar una lesión por mantener dosis altas en tiempos prolongados, pero bueno, es uno de ellos. La dexmedetomidina, por otro lado, es un agonista alfa-2 con efecto simpático-lítico y una disminución en la liberación de noradrenalina. Sabemos que por su alta sensibilidad, 1620 a 1, pues su efecto es todavía más potente. La sedación, ansolisis, analgesia que nos puede producir, incluso la mínima depresión respiratoria que tanto buscamos nosotros en quirófano, pues son efectos que lo tienen muy a favor para su empleo. Solo no tenemos que tener de lado los efectos adversos como bradicardia e hipotensión que podemos llegar a presentar.
La analgesia se produce directamente por la estimulación de receptores localizados en el cuerno posterior y va a inhibirnos la liberación de sustancia P y glutamato. Este medicamento ha logrado prolongar el bloqueo sensitivo, motor y la analgesia, así como la latencia de nuestro bloqueo. Ha disminuido hasta 9 minutos la latencia al colocar dexmedetomidina dosis perineural. En los metaanálisis se ha utilizado 50 a 60 microgramos en bloqueos de plexio braquial y se ha confirmado el aumento de la duración de la analgesia hasta por 8 horas. Modifica bastante si lo hacemos intravenoso o perineural. Primero vamos a tener un bloqueo sensitivo, si lo ponemos IV de 1.9 hasta 7.8 horas y la analgesia se puede ir desde 4.9 horas IV hasta 8.7 horas, prolongar con el uso de dexmedetomidina perineural. En los metaanálisis se confirma este aumento de la analgesia y dosis perineural ha demostrado una menor latencia, como ya lo mencionamos, hasta menos de 9 minutos menos de instauración de nuestro bloqueo y menor hipotensión en nuestros pacientes. Además, en los estudios se ha hecho en estudios de ratones de forma histológica, se ha puesto ropivacaína combinada con dexmedetomidina o bupivacaína a nivel de nervio ciático en ratones. Y se ha notado un efecto protector y antiinflamatorio, esto por la disminución de células proinflamatorias, citoquinas, específicamente la interleucina, factores de necrosis tumoral, y aumenta además las citoquinas antiinflamatorias como la interleucina 10, además de que hace una modulación en la degranulación de los mastocitos. Y asociado a la lidocaína se ha notado que disminuye la concentración efectiva del fármaco, mencionándose así que pudiera disminuir el riesgo de intoxicación por anestésicos locales. Por otro lado, tenemos al sulfato de magnesio, que sabemos que es un agonista del NMDA, va a aumentar el techo excitatorio de nuestra membrana y va a mantener una carga positiva en el potencial de acción de las células neuronales. Va a actuar directamente o mayormente entre las fibras A, B que la C. No debemos de olvidar el efecto calcio antagonista y también se menciona muy importante la vía que tiene con el óxido nitroso, que nos va a dar este efecto de antihiperalgesia. Este medicamento recientemente introducido en el uso perineural o en anestesia regional, en estos metaanálisis se ha notado que prolonga el bloqueo sensitivo y disminuyó el dolor a las 6 y las 12 horas en diferentes procedimientos. Las dosis todavía no están muy descritas, va de 160 miligramos hasta 600 miligramos de magnesio y va combinado o se ha combinado con múltiples anestésicos. Parece prometedor, sin embargo, por lo pronto todavía requerimos mayores estudios y la falta de estudios de neurotoxicidad definidos para el uso de sulfato de magnesio nos van a impedir por ahora las recomendaciones directas. La buprenorfina, por otro lado, pues sabemos que es un medicamento opioide. Son efectos, nos preguntamos mucho si este efecto va directamente con los receptores a nivel periférico o también a nivel central. Sabemos que es un agonista parcial en los receptores mu, también actúa en kappa y se ha mencionado que incluso a nivel perineural puede actuar en los receptores mu en las axones que son de neuronas meramente sensitivas y con esto prolongarnos la analgesia producida por el adyuvante que coloquemos como buprenorfina. Va a inhibir la generación del potencial de acción de las fibras tipo C y igual que todos los demás va a bloquear, dependiendo de la concentración, a los canales de sodio dependiendo de voltaje. Se ha estudiado desde 0.1 hasta 0.3 miligramos y se ha notado que prolonga la analgesia postoperatoria. Sierra en el 2023 nos dice que a pesar de que tenemos no muy clara la evidencia y los estudios no han sido ambiguos hasta ahora, no van a defender en 100% su empleo. Ahora, vamos a pasar a la dexametasona, que sabemos que es un opioide potente, un glucocorticoide potente, que lo vamos a emplear y que ya mencionamos al inicio, que es el único medicamento que es un factor dependiente para la aparición o no de un dolor rebote.
ampliamente utilizado en el manejo del dolor agudo y suprime la actividad de las fibras tipo C, inhibe los canales de potasio, tiene un efecto vasoconstrictor por sí solo y va a producir también una hiperpolarización de las fibras del nervio periférico, nos va a reducir la inflamación perineural y a nivel sistémico también tiene un efecto antiinflamatorio. Se presume que pudiese llegar a unirse a receptores glucocorticoides dentro del espacio perineural directamente axonal. Los metaanálisis que nos cuentan, pues que va a depender el medicamento que usemos, sea de intermedia o larga duración, esto va a depender de los minutos de analgesia que nos pueda proveer. Y los metaanálisis nos han dicho que la dosis perineural puede ser más efectiva con una diferencia de casi 4 horas versus lo que usemos intravenoso. Si usamos una dosis perineural versus intravenosa, Aliste, la doctora Bravo, hicieron este estudio donde comparan 5, 8 miligramos y 2.5 miligramos perineural e intravenoso y comparan las dosis, el tiempo de analgesia que se proveyó a los pacientes. Se llegó a una analgesia perineural, cuando tuvieron analgesia a los pacientes que se les puso dosis perineural de 22 horas versus 18 horas cuando se alcanzó la dosis con 5 miligramos. Y con 8 miligramos no se veía que aumentara realmente el tiempo de analgesia. La dosis más estudiada han sido 4 miligramos, es la dosis que podemos decir que por ahora se menciona como segura. Y la duración del efecto motor en este cuadro lo podemos ver que está a las 2, a las 5 y a las 8 horas, y la duración en tiempo de bloqueo sensitivo con 2 miligramos de dexametasona perineural serán 16.6 horas y con 8 miligramos se extiende a 17.3 horas. Por eso es que se ha establecido que 4 miligramos será nuestra dosis estandarizada. La dexametasona, entonces, en la reducción del dolor rebote se ha estudiado en múltiples procedimientos, sobre todo en artroscopía de hombro, o se ha hecho sobre todo para bloqueos de plexo braquial. Estos bloqueos, donde los bloqueos sensitivos se hacen de forma más profunda, porque bloqueamos toda la extremidad, y se ha agregado ya sea con levobupi y con ropivacaína en diferentes concentraciones, desde 3.3 miligramos de dexametasona, 5 hasta 8 miligramos. ¿Qué fue lo que notaron? Que en el dolor posoperatorio del día 1 el dolor era menos en todos los estudios, llegando de 2.8 al 5.2 de dolor que tenía el grupo control. Lo mismo pasó en el último estudio que menciona 4.5 versus 6.9 en la elevación del dolor en el primer día. La duración de la analgesia, todos coinciden que va por lo menos a 20 horas. Y lo que también lograron notar es menor dolor rebote. Se ha considerado incluso solo 11% de los pacientes versus 49% que se estaba esperando que tuvieran dolor rebote en este estudio, solo 11 lo presentaron. Entonces sí, estamos viendo que sí funciona. Va a prolongar la duración del bloqueo motor también. Se menciona que funciona porque hace una mejor coincidencia con la trayectoria del dolor al actuar directamente en los axones con los receptores de glucocorticoides a nivel axonal. Los pacientes presentan un dolor rebote de forma retardada y el llegar al evento pico de dolor se ve lento. No llega de 0 a 7, sino que el dolor empieza a ser pausado sin poderse catalogar ahora como un dolor rebote. Se presume ahora que el aumento de dolor se atenúa en la mayoría de los pacientes, así que la dexametasona llega a tener un smoothness effect, que significa, o lo que se quiere mencionar, es que el desplazamiento del bloqueo será de forma más pausada y no tendrá que ser exactamente la ventana de las 12 a las 24 horas mencionadas previamente. Esta comparación que hizo Kim y colaboradores en el 2023 hacen una comparación entre el bloqueo de tronco superior utilizando diferentes dosis, 2 dosis, una de 15 mililitros y otra de 7 mililitros, esto para cirugía de hombro. Ellos utilizaron 7 mililitros de ropivacaína y lo que querían ver es si había inferioridad en disminuir la dosis agregando un adyuvante como la dexametasona intravenosa.
Ellos colocaron dexametasona intravenosa 0.15 miligramos por kilo en los pacientes, y al grupo control les colocaron un bloqueo de tronco superior con ropivacaína al 0.5 y solución salina fue solamente intravenosa. No encontraron evidencia significativa ni inferioridad entre los bloqueos. Los pacientes que les pusieron el bloqueo con 15 mililitros tuvieron una analgesia de 12.4 horas versus a los pacientes que les pusieron 7 mililitros tuvieron más la adición de dexametasona intravenosa 11.2 horas. Esto lo podemos utilizar entonces en nuestros pacientes que se encuentran en el grupo etario, en un grupo etario y con múltiples factores de riesgo, temblor fino, enfermedad pulmonar, una fractura de C1 más una horrible fractura de húmero que tenía que repararse. Lo que usamos fueron 8 miligramos, adicionando dexametasona 4 miligramos. Obviamente dimos un tiempo de latencia de 25 minutos para poder iniciar el tiempo quirúrgico y la paciente presentó dolor hasta las 18 horas. Entonces, ¿qué podemos decir de la dexametasona? Que diferentes metaanálisis sugieren que a nivel perineural ofrece mejor bloqueo regional con menos efectos adversos. Tenemos evidencia moderada que permite la recomendación ahora sí de la dexametasona como ayudante en anestesia regional, pero ojo, en procedimientos que sepamos que van de dolor moderado a severo. Lo podemos usar también intravenoso de 0.1 a 0.2 miligramos kilo. La dexametasona como neurotoxicidad se ha estudiado que atenúa la citotoxicidad de la bupivacaína en células de neuroblastoma en ratones, y la ropivacaína también atenúa la citotoxicidad de ropivacaína a nivel en el cuerno posterior. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? Siempre usar medicamento con preservación libre. Aunque no se ha demostrado y se ha asociado directamente a alguna complicación neurológica, no podemos decir que no exista. Ya se ha hecho las formulaciones y tenemos que tener por lo menos un tamaño de muestra de 16,000 pacientes para igualar una tasa de complicaciones del 0.4 que podemos tener cuando realizamos un procedimiento de anestesia regional de forma segura. Si nosotros nos ponemos a comparar ya muy específicamente dexametasona versus dexmedetomidina, pues podemos ver que la dexametasona seguirá siendo significativamente superior. En el bloqueo sensitivo va a tener 19 versus 15 horas y en el bloqueo analgésico tendrá la dexametasona 22 horas de bloqueo analgésico versus 17 horas de la dexmedetomidina. A modo de resumen, les dejo esta tablita donde comparan la duración de la analgesia de bloqueo de analgésico sensitivo y bloqueos motores de dexametasona y dexmedetomidina, la combinación que se hizo en uno de los estudios donde se nota que la analgesia se prolonga hasta 26 horas, sin embargo el bloqueo motor es de 22 horas y esto lo tenemos que tomar en cuenta. Y no someter a nuestros pacientes a este tipo de procedimientos, porque pacientes no nos van a tolerar un bloqueo motor de 22 horas, va a ser demasiado estrés para ellos el no poder movilizar su extremidad. Dosis perineurales de la dexametasona a 4 miligramos nos proveen una analgesia hasta 22 horas, pero un bloqueo motor también prolongado de 16 horas. Y B, la dexametasona nos da muy adecuada analgesia con 19 horas y un bloqueo motor de 13 horas. Dexmedetomidina perineural nos puede dar 17 horas y un bloqueo motor de 14 horas. Y bueno, por último, pues nada más que agradecerles que estamos el día de hoy aquí presentes, a la doctora Arely Torres, a la doctora Sandra Gaspar, a School-Up Academy por esta hermosa invitación, la RA México y pues bueno, aquí presentes como Grupo ESONAR. Gracias, doctora, muchísimas gracias, muchísimas felicidades. Y bueno, pues queremos también hacer la siguiente presentación para que al final pudiéramos coordinar todas sus preguntas. Doctora Maritza ha recibido algunas felicitaciones desde varias partes de la República y también nos están escuchando desde Nicaragua, desde Argentina, desde Perú, desde Ecuador. Entonces, muchísimas gracias por su presentación. Y bueno, continuamos, por favor, si son tan amables.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Fabiola Álvarez Orenday, soy anestesióloga con un posgrado en anestesia regional y hoy les vengo a hablar del uso de adyuvantes en anestesia regional, pero pues sus contras, sus efectos no deseados y sus riesgos. Como sabemos, hay distintos organismos que nos rigen para hacer uso de estos medicamentos en las diferentes vías. Uno de los más importantes pues es la FDA. En la Unión Europea y en el Reino Unido se rigen por otros organismos. Nosotros generalmente le damos más peso a la FDA y desafortunadamente ninguno de los medicamentos usados de manera perineural, a excepción de la adrenalina, está aprobado. Entonces, por aquí sería como la principal contra que tenemos del uso de adyuvantes. Ahora, a pesar de que existe esta contra de que no tenemos una aprobación del uso perineural de los distintos adyuvantes, ¿qué pasa? Que la misma FDA y tanto el Consejo Médico General del Reino Unido mencionan que el uso de un fármaco no autorizado puede estar indicado en presencia de una justificación científica razonable y cuando se ejerce un juicio clínico sólido. Al igual, en el Reino Unido menciona que la prescripción de un fármaco no aprobado puede ser adecuada en presencia de evidencia adecuada y o experiencia de uso del fármaco y cuando ningún fármaco alternativo y autorizado satisface las necesidades del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos encontrar diferentes artículos o diferentes estudios clínicos controlados donde podemos observar el uso de estos medicamentos. ¿Y qué pasa? Bueno, hay una controversia ahí de que no está autorizado por la FDA, pero sin embargo se siguen haciendo estudios clínicos controlados, tanto en humanos como en animales, como en ratas. Entonces, dependiendo nosotros de la evidencia que tengamos, pudiéramos hacer o no uso de estos medicamentos. ¿Y por qué el afán de poner un adyuvante al anestésico local? Vaya, pues nosotros bien sabemos que el trauma quirúrgico o el daño tisular va a provocar una serie de liberación de factores que nosotros conocemos bien ya. Estos pueden ser interleucinas, factor de necrosis tumoral, estos son bien conocidos, pero a veces no tomamos en cuenta que también podemos tener cambios neuroendocrinos, tanto liberación de catecolaminas, liberación de cortisol, aumento de la glucosa en sangre. Entonces, todos estos marcadores pudieran estar presentes cuando no solamente no damos una buena analgesia, sino que no cortamos esa respuesta al trauma quirúrgico o al daño tisular. Tan es así que ya en el 2023 pues se ha estado midiendo en sangre cuando se pone un bloqueo, por ejemplo aquí en un bloqueo TAP o una anestesia epidural, y se ve que a comparación de no poner nada, pues sí hay una, sí está a favor el uso de anestésicos locales, tanto de vía periférica como en el neuroeje. Entonces, no solamente hablamos en términos de analgesia, sino también de la recuperación de los pacientes, de la cicatrización, en fin, tiene muchos beneficios prolongar el efecto de los anestésicos locales en estas situaciones. Entonces, por eso el afán de darle un tiempo extra a ese anestésico local para que nosotros tengamos disminución de todos estos marcadores. ¿Cuál es el principal contra de los anestésicos locales o más bien de los adyuvantes de los anestésicos locales? Pues la neurotoxicidad. Se recomienda que si nosotros vamos a utilizar un adyuvante, veamos si tiene algún conservador. En dado caso de que tuviera algún conservador, pues no está indicado el uso de por la potencial neurotoxicidad. Esta neurotoxicidad puede variar en diferentes grados en el daño neuronal. De los medicamentos que ya se han visto que no se deben utilizar como adyuvantes por la neurotoxicidad, pues podemos ver aquí el midazolam, que también inostigmina. Esto ya hay evidencia tanto en vivo como en vitro que pueden causar daño a nivel neuronal.
Los opioides como el fentanil, morfina o tramadol realmente no tienen un beneficio extra ponerlos de manera perineural versus ponerlo de manera IV. Por el contrario, pudiéramos tener mucho más efectos adversos. Entonces, la principal o lo que debemos de ver sobre todo es si dañan o no el nervio. También tenemos muchísimos más efectos adversos dependiendo del medicamento que utilicemos, pero la neurotoxicidad es el que más pesa. También vamos a tener una cosa que se llama dolor rebote. Este dolor rebote es una complicación potencial de la anestesia regional. ¿Y cuándo se presenta? Se presenta generalmente a la resolución del bloqueo nervioso periférico. Esto es cuando se acaba el efecto de nuestra analgesia regional. Se ha visto sobre todo que es muy dramático o con un dolor 10 de 10, sobre todo en cirugías ambulatorias. ¿Por qué? Porque los pacientes pues se van a su casa, a lo mejor no dimos unas indicaciones suficientemente claras para iniciar la analgesia antes de que termine nuestro bloqueo de nervio periférico. Entonces se recomienda que siempre los pacientes, si se les dio analgesia regional, se complemente con analgesia preventiva vía oral cuando se van a su casa y que se les recalque el uso de estos medicamentos antes de que termine el tiempo de bloqueo. Este dolor rebote generalmente es transitorio. Menciona la literatura que puede durar hasta 4 horas, pero 4 horas de dolor insoportable, pues ninguno de nosotros quisiéramos pasarlo. El uso de dexametasona es nuestro gran aliado en caso de dolor rebote, entonces pudiéramos hacer uso de dexametasona cuando los pacientes presentan este tipo de dolor. Y pues evidentemente cuando pasa esto se asocia a un mayor consumo de opioides. También es otra de las razones por las que se quisiera prolongar el efecto del bloqueo de nervio periférico. ¿Qué podemos hacer también para prolongar el bloqueo? Colocar catéteres continuos. Dice la literatura que hasta el 50% de ellos falla. ¿Qué puede pasar? Pues que puede haber una migración espontánea, puede haber fuga de líquido del anestésico local y con esto una potencial intoxicación. Nosotros sabemos bien cuando ponemos un catéter epidural que a veces los catéteres vienen o están doblados o están tapados o cosas que se salen de nuestras manos, no con una mala técnica, sino que realmente pues es una migración, hay fuga de líquido, está doblado, está tapado. Entonces todos estos reportes mencionan que hay una falla hasta del 50%. Está bien indicado, pero hay que tomar en cuenta que hasta la mitad de nuestros pacientes pudieran tener una mala analgesia por esta situación, y entonces ahí el consumo de opioides y todos los efectos indeseados pues se ven, regresan. Entonces hay que tomar esto en cuenta. Son buenos los catéteres continuos, pero hay que tener precaución con esto. Vamos a ver adyuvantes que hasta ahora están reportados en la literatura y hasta ahora pues han beneficiado a los pacientes. Sin embargo, ahorita vamos a ver los contras o los efectos adversos que cada uno de estos tiene. Aquí este dibujito me gusta mucho. ¿Por qué? Porque podemos apreciar los mecanismos de acción de cada uno de estos medicamentos y casi todos están asociados al canal de sodio, que actúan dependiendo, modificando los voltajes, dejando el canal de manera negativa o hiperpolarizado o positivo. Hay diferentes mecanismos y pues también pudiera haber vasoconstricción. Ahorita vamos a ver los diferentes tipos de coadyuvantes y sus mecanismos de acción. La adrenalina, que es la única aprobada para su uso perineural, generalmente lo utilizamos como un marcador para ver si no estamos en algún vaso. Entonces la adrenalina, su mecanismo de acción va a ser la vasoconstricción. Esta vasoconstricción va a disminuir la absorción del anestésico local y por lo tanto va a prolongar su efecto. La adrenalina puede ser neurotóxica de tal manera que pudiera comprometer el flujo sanguíneo del mismo
nervio, o sea, del vasa nervorum. Entonces la ARRA menciona que no se recomienda en pacientes con una neuropatía ya conocida. La mayoría de los pacientes con una neuropatía ya conocida son pacientes pues diabéticos, ya sea de larga evolución o mal controlados. Entonces, si nosotros tenemos este tipo de pacientes, pues no estaría indicado que se le administre adrenalina por la potencial neurotoxicidad. Otros de los medicamentos muy estudiados pues son los opioides. Para fines prácticos, ninguno de los opioides aquí mencionados, morfina, fentanil, sufentanil, hidromorfona, a excepción de buprenorfina, van a hacernos de ayuda. Los diferentes opioides, como se menciona al inicio, más allá de ayudar, pues van a traer más efectos adversos. Y la calidad de la analgesia va a ser igual o menos que cuando se administra IV. Entonces, realmente no tiene caso administrar un opioide porque no se ve algún beneficio. Como les mencionaba, la buprenorfina es la que pues tiene mejores expectativas, puede prolongar el bloqueo hasta 8.5 horas, en algunos verán 8, en algunos verán 8.5, dependiendo de dónde lo lean. Y neurotóxica realmente no se ha visto en estudios que sea neurotóxica. La buprenorfina actúa directamente sobre el canal de sodio, no permitiendo el potencial de acción. Entonces, este es un mecanismo de acción, y la dosis que está mencionada en los diferentes artículos, pues es de 100 a 300 microgramos. Recordemos que los opioides pudieran traer efectos adversos. La buprenorfina, sobre todo, la mencionan que el principal efecto adverso es la náusea y vómito postoperatorio. Entonces, si nosotros utilizamos bupre perineural, deberíamos de agregar algún antiemético. Esa es la recomendación. El magnesio, sulfato de magnesio, se ha visto en los diferentes estudios que no tiene como un cambio en el inicio del bloqueo motor y sensitivo, o sea, realmente no pasa nada, sino que también no pasa nada, no hay cambios ahí, pero es un analgésico muy prometedor. Es de los más nuevos, no está tan estudiado como los otros, pero aquí hay que ver que nuestro paciente tenga una buena función renal. ¿Por qué? Porque pudiéramos tener una intoxicación por magnesio. Entonces, la precaución que debemos de tener con este medicamento es verificar que nuestros pacientes tengan una buena función renal, y la dosis mencionadas en la literatura es de 150 a 600 miligramos perineural. ¿Qué pasa aquí con el magnesio? Bueno, pues que hay muchísimas cargas positivas, se queda la membrana hiperpolarizada, y pues de esta manera ya no se permite pues que se ejerza un potencial de acción adecuado. Entonces, así es, esa es la manera en cómo prolonga el efecto de los anestésicos locales. La clonidina, al igual que la clonidina, al igual que la dexmedetomidina, pues tienen un mecanismo de acción muy similar. Estos son agonistas alfa-2 adrenérgicos, y los efectos adversos, tanto bradicardia, hipotensión y sedación, son los mismos tanto en clonidina como en dexmedetomidina. ¿Qué pasa con la clonidina? Que hay reportes donde los pacientes pues presentan mayor ansiedad o sensación de ansiedad, mucho mareo y potencial caída. ¿Cuál es la dosis óptima de la clonidina a nivel perineural? Se ha reportado de 30 hasta 150 microgramos de manera perineural. Neurotóxica, en estudios in vitro, tanto in vivo, no se ha visto que tenga neurotoxicidad, siempre y cuando pues no pasemos las dosis que ya están mencionadas en los diferentes artículos. Recordemos que pues nosotros nos vamos a basar en esto porque no están aprobados por la FDA, entonces no hay que pasar de las dosis recomendadas en los diferentes artículos. Y pues la dexmedetomidina, como les mencionaba, es muy similar a la clonidina. Había ahí una controversia que si combinado con ropivacaína era neurotóxico, pues no se ha comprobado como tal, y los estudios siguen de tal manera que la dexmedetomidina es de los finalistas, digámoslo así, de adyuvantes ideales.
Esta fue aprobada en 1999 por la FDA para sedación, sobre todo en pacientes en terapia intensiva, y en el 2017 la Agencia Europea ya la aprobó tanto para sedación como para analgesia. Entonces este es un gran salto para la dexmedetomidina y muy prometedor como un adyuvante para los anestésicos locales. Otro de los finalistas muy prometedor es la dexametasona, pero también es un coadyuvante muy controversial. ¿Qué pasa? Se ha visto que de manera perineural e IV es lo mismo. Entonces, ponerlo en las dos vías realmente no tuviera algún beneficio extra. Sin embargo, sí aumenta la analgesia, prolonga hasta 8 horas el efecto del bloqueo de nervios periféricos. Y la principal recomendación, o las recomendaciones más actuales, es no mezclarlo con ropivacaína. ¿Qué pasa? Que esta dexametasona al combinarlo se cristaliza o se precipita y pues pudiera causar un daño neuronal, pudiera ser ya neurotóxica al hacer la combinación. Entonces, no está recomendado su uso con ropivacaína específicamente, ya mencionada en los nuevos artículos. Su mecanismo de acción, uno muy interesante, aparte del que tiene sobre el canal de sodio, es vasoconstricción. Entonces, cuando nosotros tengamos un paciente con una neuropatía conocida, de igual manera hay que tener precaución del uso de dexametasona. Esta es una tabla donde nosotros podemos ver los adyuvantes que sí están aplicados en estudios clínicos controlados, y son los que les acabo de mencionar, tanto epinefrina, buprenorfina, clonidina, dexmedetomidina, magnesio y dexametasona. Como pueden observar, desde el 2013 ya hay reportes en la literatura del uso de estos adyuvantes, desde el 2009. Hay diferentes estudios clínicos controlados y ya se especifican aquí las dosis que se deben de utilizar en cada uno de ellos, cuánto prolonga el bloqueo, si merece la pena o no utilizarlo para prolongar la analgesia, y los diferentes efectos adversos de los medicamentos, que son los que ya mencionamos anteriormente. Aquí la controversia del uso de dexametasona, si se administra perineural o intravenosa. Como podemos observar, hay una serie de artículos, sobre todo en cirugías de artroscopía de hombro, donde se utiliza a ambas y donde pues realmente no hay como una diferencia significativa en la analgesia. Sin embargo, cuando se utiliza de manera perineural, sí vemos un cambio significativo en el inicio de acción del bloqueo, tanto motor como sensitivo. Entonces aquí sí pudiera generar un cambio la dexametasona perineural, acortando los tiempos de latencia, pero hay que tener cuidado al mezclarlo con ropivacaína. Una vez más, aquí mencionamos los diferentes mecanismos de acción de los diferentes adyuvantes. Este dibujito es muy bonito. Vemos aquí el efecto vasoconstrictor tanto de la adrenalina como la de la dexametasona. Entonces hay que tener precaución con eso. Y pues, ¿hay un adyuvante ideal? Realmente no. Los dos finalistas que compiten aquí sería la dexametasona y la dexmedetomidina, cada uno con sus pros y contras. Como podemos observar aquí, no está bien claro si la dexmedetomidina es neurotóxica o no, entonces ahí queda en debate. La dexametasona, se menciona aquí que en estudios in vitro pues se cristaliza o se precipita al combinarla con ropivacaína. Entonces, no hemos encontrado un adyuvante ideal, pero el que lleva las de ganar, pues es la dexametasona. Acuérdense que hay que ver que no tenga ningún conservador y para poder aplicarlo. Aquí esta tablita donde resume también los efectos adversos, las dosis de los diferentes adyuvantes y en promedio cuánto prolonga la analgesia. Ahora, hablando específicamente de la dexametasona, ya vimos que pues bueno, es mejor aplicarla IV,
y es similar el efecto de prolongar esta analgesia. Pero entonces, ¿qué es mejor, ponerla preoperatoria o posoperatoria? En este estudio del 2024 hecho en China, estudiaron a 168 pacientes en donde les aplicaron tanto de manera preoperatoria la dexametasona como de manera posoperatoria. ¿Qué era para ellos preoperatorio? En otros países tienen una sala de bloqueo en donde el paciente primero pasa esa área de bloqueo y posterior al bloqueo ya pasa a quirófano. Entonces, en este artículo, este es el caso. En la sala de bloqueos es donde se le administra la dosis de dexametasona IV, se realiza el bloqueo interescalénico, pasa a quirófano, se le realiza anestesia general, se opera y pues se va midiendo la analgesia en los diferentes tiempos. Aquí la ventaja que tienen ellos, o ventaja o desventaja, no lo sé, dependiendo de dónde lo veamos, es que los pacientes posoperados de cirugía de hombro están hospitalizados hasta 48 horas, cosa que en nuestro medio, por lo general, son cirugías ambulatorias. Entonces, esa es la ventaja que tienen. De manera posoperatoria, ellos lo mencionan que lo ponen en el área de recuperación y así es como van observando pues que es mejor si pre o posoperatoria. Y llegan a la conclusión de que realmente no hay diferencias significativas, estadísticamente significativas, si uno lo pone de manera preoperatoria o posoperatoria. Sin embargo, hay artículos que promueven o el uso de esta dexametasona preoperatoria, hasta 1 hora preoperatoria. Y hablando de los dos finalistas de dexametasona contra dexmedetomidina, en este artículo italiano, me gustó mucho porque ellos, aparte de medir la analgesia, ellos hicieron una serie de cuestionarios en donde miden también la satisfacción del paciente y se basan también en si puede o no conciliar el sueño. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que la analgesia es igual, sin embargo, los pacientes se sienten mejor o más satisfechos cuando se les administra dexmedetomidina. Tuvieron menos interrupción del sueño, conciliaron el sueño más fácilmente. Entonces, pues aquí la dexametasona va ganando versus la dexmedetomidina. Entonces, si nosotros buscáramos un ayudante ideal, pues podríamos decir que la dexametasona en estos momentos está ganando a la dexmedetomidina. No hay como tal uno ideal, no hay aprobación todavía para su uso perineural por la FDA, que es la principal contraindicación de utilizar estos medicamentos. En alguno de los artículos menciona que la dexametasona no ha sido aprobada hasta esta fecha para náusea y vómito posoperatorio. Entonces, estos procesos de aprobar medicamentos para otras cosas pues tardan. Sin embargo, tenemos el respaldo de los diferentes estudios clínicos controlados que pues nos da seguridad de hacer uso de ellos. Acuérdense que no los debemos de utilizar de manera indiscriminada, hay que individualizar a los pacientes y pues no pasarnos de las dosis recomendadas para cada uno de ellos. Como conclusiones, ninguno de estos medicamentos investigados a la fecha cumple todos los criterios de zona IV. Yo la verdad soy fan o era fan del uso de dexametasona perineural. Ninguno de mis pacientes tenía dolor rebote, la analgesia se prolongaba 24 horas o un poco más, pero pues bueno, de arrepentidos está lleno el cielo y hay que seguir las nuevas recomendaciones. Hay que utilizar dexametasona IV, no hay que mezclarla con ropivacaína si lo vamos a utilizar de manera perineural. Para eso tenemos otro tipo de anestésicos locales como la bupivacaína y pues nada más.
Cualquier duda, comentario, sugerencia, les dejo mi correo electrónico. Tenemos nuestra página en Instagram que se llama Anestesia Regional Potosina. Somos un grupo de 5 anestesiólogas de San Luis Potosí que hacemos regional. Y pues también soy miembro de SONAR, Educación Sonatomía y Anestesia Regional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por esta maravillosa presentación. Y bueno, quisiera pedirle por favor a la doctora Arely Torres que nos acompañe también en este panel para hacer las preguntas y respuestas del auditorio, y también a la doctora Maritza, para que sean las dos profesoras que contesten simultáneamente, si son tan amables. Hola. Muchísimo gusto, qué gusto verlos por aquí. No puedo activar mi video, no me deja, pero ahorita me veo. Y pues antes que nada quiero felicitar a las profesoras, de verdad que estuvo maravillosa la clase. Yo creo que nos dejan con muchísimas cosas que leer, más a todos los que hacemos anestesia regional. Pero yo creo que también podemos contestar algunas dudas que son muy frecuentes cuando uno va y da clases y habla de bloqueos. Entonces, la primera pregunta va a ser mía, cualquiera de las dos lo puede contestar. Y a mí me gustaría saber, ¿qué opinan ustedes del uso de dexmedetomidina en paciente geriátrico en el cual va a ser sometida a cirugía de miembro superior, por ejemplo, húmero? Es muy frecuente pues que se vayan o decidan un interés académico y decidan agregar la dexmedetomidina en la mezcla anestésico local. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí y saludos. Tengo poca experiencia con el uso de dexmedetomidina, realmente por no sé si mala experiencia o a lo mejor era yo muy inexperta en el uso de la misma, pero los efectos adversos como bradicardia y sedación, pues la verdad comprometen mucho al paciente geriátrico, y lo que más, digamos así, a ellos, aparte de sus signos vitales y demás, a ellos en sí el paciente, sí se ve la diferencia del bloqueo motor. Entonces quedan con su brazo con bloqueo motor más allá de las 24 horas, a pesar de que la literatura mencione menos. Entonces es muy incómodo, dejando de que el paciente sea geriátrico o no, pero en el paciente geriátrico los efectos adversos hemodinámicos son los que más pesan. Maritza, no sé si quieras comentar algo. Pues primeramente en estos pacientes, digo, al final son pacientes geriátricos que deberán de contar con una valoración cardiológica de ser posible. Muchas veces el paciente llega a urgencias y está hospitalizado por una fractura de húmero y difícilmente va a lograr tener todo el perioperatorio que necesitamos, incluso un eco de ser necesario. Y vamos a recordar primero que la posición de la cirugía va a ser en posición de silla de playa, que ya por sí sola es un riesgo para nuestros pacientes, un riesgo Yarish que puede ser aumentado incluso por el efecto de nuestro medicamento, que además si lo ponemos de forma perineural será difícil para nosotros decidir en qué momento pausarlo para intentar revertir o al menos esperar a que pase el efecto. De forma perineural no vamos a tener fácil acceso a terminar la administración del fármaco en el momento que así lo podamos decidir, y probablemente pues para un postoperatorio y la analgesia que nos provea, pues tenemos otros fármacos que nos pueden ayudar de mejor manera en este grupo etario. Ok. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. Muchísimas felicitaciones. La verdad es que tienen muchas felicitaciones de muchos lados, hasta de Frankfurt. Las están viendo del otro lado del charco. Y otra pregunta es, si ustedes están buscando que haya una analgesia postoperatoria muchísimo mayor, de acuerdo a su experiencia, ¿qué prefieren? ¿Hacer combinaciones de varios adyuvantes como lo hacen en algunos casos o el utilizar un catéter?
Esta pregunta, esta sí, bueno, va a depender mucho de qué es el procedimiento y cuál es el problema de nuestro paciente. Por ejemplo, si estamos hablando de una mano traumática, probablemente nuestro paciente esté ingresando a quirófano de forma continua y aquí sí sea necesario dejarle un catéter, pero tendremos que tener la capacitación para poder visualizar nuestro catéter cada que volvamos a aumentar la dosis para intentar volver a hacer un bloqueo profundo anestésico y mantenerlo todavía como analgesia si esto se extiende quizá por una semana. Sin embargo, en el día a día se dice que los bloqueos periféricos se pueden ver beneficiados por los adyuvantes y el bloqueo periférico va a depender el tiempo que nos dé de analgesia y de bloqueo motor y sensitivo, dependiendo del sitio de inyección, el volumen que utilicemos, las concentraciones que usemos de los fármacos. También es importante que evitemos hacer combinaciones entre anestésicos locales, porque aunque nos puedan dar una latencia más rápida, 3-4 minutos, nos van a disminuir el tiempo de analgesia por el hecho de haber combinado estos fármacos. Entonces son puntos relevantes a no omitir el empleo de los catéteres de dosis continua si el paciente requiere múltiples procedimientos, probablemente para un postoperatorio inmediato, 48 horas intrahospitalaria, una dosis única, sabiendo definir qué dosis, volumen, concentración y si queremos o no un adyuvante y una adecuada analgesia multimodal, sea más que suficiente para nuestros pacientes. Gracias, Maritza. Fabi, ¿algo que tengas que comentar de esta pregunta? Sí, también depende, pero creo que la clave se las va a dar el seguimiento a sus pacientes. Por ejemplo, yo trato de seguirlos muy de cerca, aunque sea de manera por vía telefónica, si es que el paciente ya egresó del hospital. Entonces, muy rara ocasión dejo catéter, a menos que, como mencionó Maritza, se vaya a estar pasando cirugías o dos, esté hospitalizado. Generalmente es una sola inyección y he visto que si se le da una buena analgesia preventiva a los pacientes, realmente no necesita más. Los he seguido muy de cerca y he visto su evolución y la verdad es muy bonita ver que los pacientes después de hasta 48 72 horas con sus AINES es más que suficiente para tolerar el dolor, siempre y cuando se aplique de manera preventiva. Ok. La doctora María Ángeles pregunta acerca de la dexametasona. ¿Con qué sustancias deberíamos tener cuidado antes de mezclarla? Híjole, bueno, lo que pasa es que hay una presentación en Estados Unidos que tiene parabenos, entonces ahí lo menciona. La dexametasona dice que es libre de conservadores y cuando los tiene, los menciona. Entonces, Alin y Decorex son realmente fármacos libres de conservadores. Maritza, ¿quieres mencionar algo de la dexa? Exactamente lo mismo que ya mencionó el doctor. Okay. Y si a ustedes les preguntaran de forma directa cuál es su ayudante favorito, ¿cuál es y por qué? ¿Al mismo tiempo? 1, 2, 3. Dexametasona. Ok, yo creo que a través de las clases nos dimos cuenta del por qué se convierte en el favorito. Pero yo creo que también hemos visto en boga el uso de la dexmedetomidina sin temor a Dios. O sea, hemos visto mezclas muy raras, incluso hasta con AINES. ¿Y qué opinarían? Muchas veces nos agarran y nos dicen, yo uso dexmedetomidina porque puedo dejar el brazo dormido hasta 2 días. Y así, tal cual, nos los han dicho. ¿Qué opinan al respecto? ¿Qué le va a pasar a un paciente que tiene el brazo dormido 2 días? Híjole, pues es muy cómodo para empezar. Digo, tan solo para las actividades diarias, ustedes pensarán cuáles son las actividades diarias, es muy, muy incómodo. O sea, por ejemplo, si el brazo que está, no sé, más de 24 horas hasta 48 horas, con bloqueo motor, es con el, o sea, su brazo dominante, pues es una mala experiencia a pesar de que no tenga dolor. Claro.
Bueno, la doctora Janet Asensio nos menciona que debemos de tener cuidado con el uso de glucocorticoides de manera perineural en pacientes con antecedentes de diabetes mellitus. Nosotros sabemos que ya existe una evidencia en cuanto al uso de la DEXA en anestesia regional en pacientes con diabetes. No sé si alguno de ustedes quiera comentarlo. En estos pacientes aumentados ya no solo porque sea una dosis de glucocorticoides que nos puede aumentar la hiperglicemia, sino que ya son pacientes que tienen neuropatía. Entonces sabemos que per se la dexametasona tiene un efecto vasoconstrictor que también puede alterar mayormente las estructuras neuronales en nuestros pacientes. Entonces, sí, yo evitaría hacerlo de forma perineural. En estos pacientes lo podemos poner intravenoso. Hemos visto que, o bueno, los estudios nos dicen que el mayor pico de hiperglicemia se puede dar a las 6 horas sin un aumento significativo en un paciente que se encuentra controlado. En pacientes con deterioro o con mal control de glicemias, pues tendrá que ser a criterio de cada uno de nosotros la decisión de tomar, poner o no dexametasona, pero la verdad lo pondría solo intravenoso. Fabi, no sé si quieran mencionar algo de esto. No, lo mismo que Maritza. Ok, tengo una pregunta del doctor Fernando Plasencia y yo creo que esta va para Fabi porque al mismo tiempo, de 1-1, pero yo creo que, ¿qué te parece opioides en subaracnoideo? Pues subaracnoideo está bien indicado. Y tiene nada evidencia, más hay que, ¿no? tiene muchísima evidencia, nada más obviamente no pasar las dosis ya recomendadas y pues tener en cuenta que pues tienen efectos adversos ya conocidos. Los más molestos pues en náusea, prurito, y los más graves pues depresión respiratoria. Y la dexmedetomidina a veces cuando nosotros la queremos colocar de manera subaracnoidea tenemos ahí un poco de descontrol de tomar la dosis correcta, entonces subaracnoidea a lo mejor pudiera tener un poquito más de efectos hemodinámicos, entonces hay que tener mucha precaución en eso, de bien medirla, y nada más. Si ustedes tuvieran que llegar a una conclusión de esto que hablamos en este webinar y le dieran el mejor consejo que pudiera darse a los doctores que están empezando con anestesia regional, que quieren tener una analgesia adecuada, ya las dos llegaron a la conclusión que su medicamento favorito es la dexametasona, me incluyo, yo también, lo ocupo muchísimo, pero si le dieran un consejo, así que le dicen, mijo, tip válido para toda la vida en esto que estás haciendo anestesia regional acerca de los ayudantes, ¿cuál sería? No sé, ¿quién quiere empezar? Va Maritza. Pues primero yo les citaría específicamente algo que uno de los artículos los mencionaba, era que no tengamos miedo a realizar anestesia regional por el dolor rebote, así como no tengamos miedo a ir a la luna de miel por lo que implique después la boda o después el hecho de estar dentro de un matrimonio, porque tenemos evidencia de que hay medicamentos, y así tal cual estaba citado y les paso el artículo, pero lo que menciona es que el dolor rebote es algo que nos puede ocurrir, que sí va a pasar, pero que el paciente de cualquier manera en sus puntos de satisfacción va a preferir por mucho haber tenido una anestesia regional a pesar de haber presentado esta crisis con dolor rebote. Y nosotros tenemos ya evidencia significativa que nos presume que podemos disminuir la duración y la severidad de este dolor rebote, entonces podemos seguirlo ofreciendo a nuestros pacientes siempre y cuando pues caigan los puntos de seguridad para cada uno de ellos. Súper bien. ¿Tú, Fabi, qué opinas? Yo el mayor consejo que les daría, aparte de ver esta clase, es que siempre estén en una constante comunicación con sus pacientes. Hagan lo que hagan, siempre vean por ellos, todo lo que estudian y todo lo que se hace es para mejorar la calidad de la recuperación de ellos. Entonces, siempre bien pegados a sus pacientes y ustedes mismos se darán cuenta que sí funciona y que no funciona. Obviamente la anestesia regional, a pesar de que ya tiene varias décadas en boga, pues siempre tener las mismas precauciones, no irnos directo hacia los nervios con la aguja, siempre verla y demás,
Pero hablando de coadyuvantes, no hay otra manera de saber si funciona o no que aplicarlo, pero siempre aplicarlo con el raciocinio que ya nos han dado los estudios clínicos. Ok, bueno, pues yo creo que no nos queda más que súper mega felicitarlas. Tienen muchísimos comentarios en donde hablan de que la ponencia de ambas les fascinó, les encantó. Yo creo que los que vieron esta clase se dieron cuenta de la revisión de artículos que hicieron, que la verdad fue bastante, no cualquiera. Entonces también yo creo que si alguien quiere los artículos, las dos pusieron sus correos para que los doctores pidan los artículos y puedan comunicarse con ustedes. ¿Y qué les puedo decir? Me siento como pavo doble pechuga, más que orgullosa de las dos, que veo su crecimiento y que realmente con los ojos cerrados podría decirles que vienen con todo y tienen todo para seguir siendo unas máster en anestesia regional. Felicidades. Muchas gracias, Arely, Sensei. Muchísimas gracias. Okay. Yo tengo una petición. Una petición. Ajá. A nombre del Colegio Potosino de Anestesiología, les hacemos la más atenta invitación 11 a 14 de septiembre para que acudan a nuestro congreso, al Congreso Nacional. Ahí los esperamos, aquí con los brazos abiertos. Ok, ¿qué nos vas a repartir ahí en San Luis, Fabi? Uy, no, mejor ni les digo, vengan. Ok, bueno, y aprovechando, también no se olviden que en noviembre tenemos la RA Internacional, con también varios profesores regionalistas que van a venir de muchos lados, de verdad, con un programa súper atractivo. Entonces, pues anestesiólogos a pedir permiso y a trabajar para poder ir a todos los cursos habidos y por haber que tenemos aquí en México. Y pues doy las gracias, no sé si la maestra Verónica quiera despedirse y darles las gracias a todos por estar presentes. Hasta luego. Claro que sí, muchísimas gracias a nombre de todo el equipo de Fundación Academia Escolar México y principalmente pues a ti, Arely, por haber coordinado también este webinar. Gracias a las profesoras aquí presentes, que veo pues que son de la misma línea del ASRA de México, educadas y capacitadas ampliamente. Y gracias por la invitación a San Luis Potosí. Haremos lo posible por estar por allá y también por promover que haya personas ahí de Academia Escolar con ustedes acompañándoles. Será un gusto. Y bueno, si me permiten, pues quiero felicitarlas nuevamente, ampliamente, invitarlas a que pudieran a lo mejor juntas, entre las tres, desarrollar un